Y para conversar de este tema tenemos al eximio psicólogo Sergio Schilling. Maestro, ¿cómo está? Que bastante sabe esta materia. Bueno, a buen entendedor, como explicaban un poco ahí la nota, fíjense que los científicos decían que en realidad al momento de morir el cerebro reacciona de alguna manera, es como una especie de reflejo donde genera una actividad, un fenómeno electroquímico, como es propio de su funcionamiento, y que esto generaría una luz blanca. Pero para variar, también queda corta, porque solamente se hace cargo del tema del famoso túnel y la luz blanca al final. Lo que no se hace cargo, y que sí muchas personas han relatado, es que se sienten acompañados, a veces con parientes que pueden identificar, en otros casos que ven como ángeles, lo describen esta mujer que recién veíamos, que eran como unos verdaderos médicos. Y está el caso de un cirujano neuronal, que él es de Harvard, ni más ni menos, que él estuvo 10 días en coma, y él ahora se dedica a hacer solo charlas al respecto, porque dice, yo estuve 10 días, viví durante todo este periodo rejuntándome con mis seres queridos, donde me explicaron cuál era el proceso después de la muerte. Lo que decían algunos monjes tibetanos era cierto, que eran ciertas parcialidades de tiempo donde uno iba depurando el espíritu y la mente un poco se estaba preparando para alojar nuevamente nuestro cuerpo. ¿Pero siempre se ve esta luz blanca o es en casos, por ejemplo, de muertes más traumáticas o siempre está? Sabéis que siempre se ven, pero el problema es que solo podemos saberlo de aquellos que han vivido la experiencia y vuelto. En el fondo entiéndase para la gente que han estado en estado de coma, no todo, eso sí, y otros, digamos, que han tenido algún tipo de parálisis. ¿Será el tipo, yo me imagino, como, no sé, si uno se está muriendo, una especie de desconexión del cerebro? Y lo otro también, que no sé si es un mito, que dicen que cuando alguien muere como muy violentamente en un choque o en un accidente muy violento, esta alma sigue, queda vagando y no se puede ir. Nunca terminó por entender, digamos, qué suceda con ellos. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Usted que tiene los dos lados. Mira, lo que pasa es que un poco el estudio que más reciente apareció habla de un estudio con ratas, que fue más o menos lo que empezó a generar toda esta controversia, que se dieron cuenta que las ratas al morir, unos segundos después de morir, empezaban a generar una alta actividad eléctrica, de ondas gamma, que supuestamente es las que se relacionan con la conciencia. Perfecto. Entonces empezaron a asumir algunos investigadores de que de alguna manera, igual que los ratones, nosotros cerca del momento que se para nuestro corazón y se detiene la actividad o el flujo sanguíneo del cerebro, empezaría a haber más actividad del cerebro que empezaría a generar esta sensación de luz blanca. Perfecto. Específicamente en áreas asociadas a la corteza visual. Sin embargo, ese momento duraría unos segundos nada más. Unos segundos nada más. Y de hecho tenemos casos de experiencias cercanas a la muerte que duran varios minutos. Tenemos un caso de un neurólogo de Harvard y también otros de cardiólogos ingleses que hicieron un estudio con 1.500 personas en unidades de coronarias y intentaron ver si las personas al morir, al tener ataque cardíaco, de alguna manera, si ellos podían tener esta experiencia fuera del cuerpo, que es una experiencia muy común dentro de la experiencia cercana a la muerte, se elevan y ver si ellos eran capaces de... Exactamente. Y si eran capaces de ver objetos que estaban sobre su eje visual. Porque si supuestamente las personas se elevaran, podrían ver, por ejemplo, cosas que estén cerca del techo, imágenes que ellos ponían. Pero es una pregunta. Siempre nosotros relacionamos la muerte con esta especie de luz blanca, pero hay otro fenómeno que muchas personas que han estado cerca de la muerte refieren como el gran túnel. Sí. Un túnel profundo, 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 y al final del cual se ve la luz. Y en este túnel, aparentemente, ellos sienten, perciben y ven que seres queridos que ya se fueron salen a encontrarlo. ¿Cómo se puede explicar aquello? Lo que hace es que la experiencia cercana a la muerte tiene varios ejes. La sensación de estar fuera del cuerpo, la luz, el túnel y el encuentro con figuras espirituales o conocidos tuyos que hayan muerto ya. Esas experiencias en común pueden explicarse desde un punto de vista científico, aunque no totalmente, de varias formas. Primero, de que supuestamente cuando tu cerebro está sin oxígeno, empieza a disparar esta corteza visual y genera esta sensación de túnel. Y esto es en la necesidad de dar una explicación, porque digamos probablemente quizás la verdad no sea eso y sea algo bastante más raro nomás. Sin duda. Se están conectando y listo, son chispazos de energía. Exactamente. Entonces, de alguna manera, como estos chispazos serían equivalentes en todos los seres humanos, inclusive en niños, porque hemos visto esta misma experiencia que tú describes en niños de 3, 4 años, que también describen el túnel. Entonces, las personas más asociadas a lo paranormal describen de que esto podría ser de alguna manera una explicación a una vida después de la muerte. De hecho, hay una unidad psiquiátrica en la Universidad de Virginia que estudia esto y que considera que realmente esta evidencia de una proceso de transición, o bardos, como le llaman los monjes tibetanos. Sí, ahora la mayoría de los neurólogos plantean de que de alguna manera es parte de un cerebro en estado cercano a la muerte que empieza a generar... Fantaseando, ¿no? Por ejemplo, esta sensación de que tú repites toda la vida y tienes esta sensación de bienestar.
se asocia a descargas en el sistema límbico, que está asociado al cerebro emocional. Como un sistema de defensa, dice Como tú. un sistema de defensa en el momento que tú estás a punto de ser destruido. Ahora, ¿sabes qué? Hay algún caso, porque cuando, obviamente, en la generalidad, Sergio, uno dice, claro, la necesidad de tener que dar una explicación racional, y uno dice, bueno, el cuerpo se está defendiendo y de alguna manera es como si a uno tiene demasiado dolor, se desmaya porque el cuerpo prefiere desconectarse para que la persona no sufra. Sin embargo, hay otros casos que se suman a esto que uno queda bastante sorprendido. Por ejemplo, una persona que quedó producto de un accidente ciega, o sea, el hombre veía antes, ¿cierto? Tenía más de 40 años y están operando y se les pasa la mano con la anestesia y la persona muere unos segundos. ¿Y qué es lo que pasa? Recordando cómo era ver su entorno, sale del cuerpo y ve a los doctores y ve el que lo está operando con barba, ve que hay dos niñas y ve que, digamos, afuera que estaban los estudiantes diciendo y algunos empezaron a correr. Ve la escena. Exacto. Y después regresa y no teniendo vista. Hace 20 años que no veía y comienza a decir, algo salió y algo vio y es una eso descripción es un perfecta. proceso más de desdoblamiento Es que es lo mismo, porque te tienes que desdoblar para poder ver este túnel y pasar a otro estado. Pero primero tú ves, digamos, lo que pasa rápidamente en tu entorno y pasa entonces está la otro explicación sitio. ahí entonces en el fondo que no es obviamente algo físico. Si el tipo no veía, ¿cómo puede ver? En el fondo, Y hay ahí un viene alma, la pregunta, hay una ¿quién es lo energía, que yo ve? creo que... ¿Quién ve? ¿Quién es el observador entonces? Mira, que no está claro, claramente en el cuerpo. claro. Samuel. Ese No es caso físico. lo describió un neurólogo que se llama Kenneth Ring, que de alguna manera cuando la persona, hay un tipo que tenía inclusive, más que en este caso que tú describes, Ya. había tenido, no tenía corteza visual. Entonces era un tipo que no podía ver cerebralmente, no tenía la adaptación para poder ver. Tiene una experiencia cercana a la muerte y es capaz de ver todo alrededor del hospital. El tipo había tenido un accidente de tránsito. Entonces, ahí nos habla de que de alguna manera, si él no tenía la adaptación para ver cerebralmente, si él es capaz de describir algo similar a lo que las personas con vista asociamos a un hospital, el tipo de material quirúrgico utilizado, ¿qué es lo que realmente ve? ¿Qué es lo que realmente está asociado a la conciencia? Y ahí viene la gran pregunta, porque de alguna manera este tipo de investigaciones nos habla de los límites respecto a si el cerebro es el asiento de la mente. Tengo una pregunta. Sí. Qué buena pregunta, Me salta eso es algo. todo. Hay un gran autor inglés, norteamericano, perdón, Edgar Allan Poe, este gringo norteamericano genial, que gran parte de su obra la escribió ebrio, ¿no es cierto? Que Eso no se acuerda de nada. No se acuerda de Menos nada. mal Sí, pero es una de las escrita. grandes plumas, Una de las digamos, de grandes plumas la literatura inglesa. norteamericana. Sí, no, No sé si no está en discusión, extraordinario. si lo que pasa es que da risa como lo presenta, así como un gran escritor. Un gran escritor, como Bukowski, tanto otro, no es lo mismo. Por era lo un menos ebrio. lo dejó Pero escrito, que si lo no, dejó escrito. no se había Escribió acordado. algo que a nosotros nos estremece desde el punto de vista de la literatura universal. Él tenía una obsesión con la vida, con despertar después de muerto. Con la Y- catalepsia. Con la catalepsia. Con la catalepsia. Entonces, ¿la catalepsia qué significa? De tener, tú vas a explicarlo científicamente, como lo entiendo yo, interpretando a la gente de la casa. Como alguien muere y Lo de entierran pronto, y dentro del despierta cajón, recién, pues. despierta, a veces ya enterrado. Y Edgar Allan Poe, este escritor norteamericano genial, que murió trastornado, y describió en sus obras este fenómeno terrible, que es, por ejemplo, despertar después de muerto dentro de un cajón. Es lo que denominamos la catalepsia. ¿Cómo es ese fenómeno? ¿Es una especie también de vida después de la vida? ¿O volver a la vida después de muerto? ¿Puede ser eso? Lo que pasa es que la catalepsia es considerada un estado donde tu cuerpo llega a una función metabólica muy baja. Se ha descubierto que personas inclusive pueden estar varios días enterrados y después despiertan. Por eso en los ataúdes del siglo XVIII las personas tenían como una especie de campana timbre. para que Un pudieran timbre. salir. Claro, porque horrorosamente, a veces por alguna razón, años después tenían que sacar esa tumba y se dan cuenta que estaban todos rajoñados. Sí, en ese caso, eso sí, fue antes de la utilización del electroencefalograma, que es una medida bastante confiable, es decir, de que si ya la actividad del cerebro no está ocurriendo, supuestamente no podrías seguir viviendo. Sergio, de hecho,